Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar ahora con esta metodología de la clase virtual, eh, previendo que necesitan las explicaciones que correspondan. Así que hoy vamos a ver el tema termodinámica, que consta de una introducción. Vamos a trabajar las observaciones que se hacen desde la termodinámica y su enunciación, que se llaman principios, y los conceptos de las transferencias de energía a través del trabajo y el calor. Acá tienen un índice de la temática que vamos a ir viendo desde la enunciación de lo que es un sistema termodinámico a la aplicación de algunas ecuaciones matemáticas que tienen que ver con los cambios energéticos y la posibilidad de que la energía contribuya a producir reacciones químicas. La termodinámica es la parte de la ciencia que estudia las transferencias energéticas que van acompañando a los procesos físicos y químicos, de manera tal que la observación de estas transferencias energéticas las hacemos desde un punto de vista macroscópico, es decir, de sistemas concretos en los que podemos medir variables con distintos equipos, que lo podemos hacer desde cualquier momento y en cualquier lugar, como son la presión, la temperatura y el volumen. Estas enunciaciones que hacemos y observaciones, desde las observaciones hacemos las enunciaciones, son independientes de la estructura atómica y molecular de los sistemas materiales. Y la aplicación que le vamos a hacer a estos fenómenos termodinámicos, conocidos hoy como fenómenos energéticos, porque la termodinámica actualmente tiene un sinónimo que es la palabra energética, porque lo que estudiamos en sí es la transferencia de las distintas formas de energía que se producen en los procesos físicos y químicos. Nosotros lo vamos a aplicar en química directamente a la transferencia de energía en las reacciones químicas. ¿Para qué? Para resolver los problemas que tenemos acá puestos en la parte inferior de esta presentación. Fíjense, vamos a determinar la energía puesta en juego en los procesos químicos, vamos a ver cuándo una reacción química reversible pueda darse como tal, y eso tiene que ver con condiciones termodinámicas, para deducir si esa reacción se va a poder dar por sí misma, lo que conocemos como fenómeno de la espontaneidad. Y completando lo que hemos visto en nuestro curso de ingreso, vamos a ver cómo esta aplicación de la energética o de la energía puesta en juego en una reacción genera mayor o menor rendimiento en los procesos químicos. Tenemos que retomar el concepto de sistema material, porque a ese sistema material ahora lo vamos a transformar en un sistema termodinámico. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a ver la relación de materia que existe entre el sistema y el alrededor, entorno, medio, sino que también vamos a ver cómo afecta a estos sistemas la energía que se transmite en ellos, a partir de ellos o hacia ellos. De manera tal que podemos clasificar a los sistemas desde el punto de vista termodinámico en tres tipos de sistemas. Sistemas abiertos, que son los que intercambian materia y energía. Sistemas cerrados, solo intercambian energía. Sistemas aislados, no existe intercambio ni de materia ni de energía. Estos intercambios se dan a través de paredes, que también pueden ser clasificadas según su estructura como rígidas y móviles, ¿sí? Ejemplo, paredes rígidas, las metálicas,
paredes móviles, las de goma, como puede ser un globo, paredes permeables, impermeables y semipermeables, según consideremos que la materia pueda atravesarla o no, si es en ambos sentidos o no hay selectividad de materia, se llaman permeables, semipermeables si es en un sentido solo determinado tipo de sustancias, impermeables cuando no hay transferencia de materia a través de la pared. Finalmente, si consideramos el calor como forma de energía que se transmite a través de las paredes, van a haber paredes adiabáticas, que son las que no permiten el intercambio de calor a través de ellas, y diatérmicas, aquellas que sí lo permiten. Acá tenemos una representación de las paredes permeables que dejan pasar cualquier tipo de sustancia, puede ser en ambos sentidos o no, semipermeables cuando dejan pasar algunas y en un determinado sentido, y paredes impermeables que no dejan pasar a través de ellas ningún tipo de material. En cuanto a el calor, la transferencia de calor, fíjense, las paredes diatérmicas dejan pasar el calor de manera tal que se estabilice la temperatura a ambos lados de las paredes. En el caso de la pared adiabática, como no hay intercambio de calor a través de la misma, las temperaturas permanecen constantes. Hemos visto entonces que existe transferencia de energía. Hemos aplicado esta transferencia de energía hasta ahora en el calor. Hemos dicho que el calor es la energía que se transfiere de un cuerpo más caliente a uno más frío. A su vez, hemos dicho que existen paredes rígidas y paredes flexibles. Esto nos está dando idea de que existe una deformación en el material. Cuando existe una deformación, un cambio de tamaño o un movimiento del objeto en un determinado espacio, es decir, un desplazamiento, estamos hablando de que la energía que se está transmitiendo en ese sistema material, esa transferencia de energía se da a través de lo que llamamos trabajo, que es la energía que se usa para hacer que un objeto se mueva contra una fuerza. Las unidades de cualquiera de las formas de energía, calor y trabajo, se expresan en el Sistema Internacional de Unidades mediante el Joule. Y una unidad más antigua, pero muy usada, es la caloría. La conversión de estas unidades es que una caloría equivale a 4,184 joules. Si hacemos la inversa, podremos determinar cuántas calorías es un joule. Resumiendo, energía es la capacidad para realizar trabajo o transferir calor. La materia en sí contiene energía, una energía propia, un capital energético propio. Nosotros como cuerpo, como seres humanos que tenemos la existencia de nuestro cuerpo, si decimos que tenemos una energía interna propia, esa energía interna que tiene ese capital energético que tiene cualquier cuerpo, cualquier sistema material, ¿sí? Es importantísimo que lo visualicemos porque es la energía que después el sistema material va a poder transformar en trabajo y en calor, va a poder transferir en trabajo y en calor. Nosotros esta energía interna como seres vivos la vamos transformando en el movimiento diario que hacemos en trabajo, y cuando eliminamos calor al medio, ¿sí? Estamos transfiriendo de manera específica nuestra energía a través del calor. Siempre vamos a tener un valor concreto
de variación de energía interna. Es decir, no vamos a poder determinar qué energía interna tenemos en un determinado momento, pero sí vamos a poder definir, calcular, medir la variación de energía interna. Entonces, la energía interna como tal no tiene un valor numérico concreto. La variación de la energía interna final menos la inicial es la variación de energía interna que sí se puede medir. Cuando la energía final interna es mayor que la energía interna inicial, entonces el sistema ganó energía de su entorno y el valor de la variación de energía es positivo. A su vez, si nosotros tenemos una menor energía interna final que la inicial, entonces la variación de energía interna es negativa. El sistema perdió energía interna hacia el entorno. Cuidado con estos conceptos. Resumamos. Un sistema solo tiene energía interna, no contiene calor ni trabajo. Sí se da calor y trabajo cuando hay un cambio, un proceso de cambio en el sistema. Nunca vamos a tener el valor concreto de la energía interna. Lo que sí podemos conocer es su variación. La energía, podemos desde la observación de los sistemas materiales, de la observación de los fenómenos biológicos que nosotros conocemos, podemos decir que la energía no se crea ni se destruye, se conserva. También podríamos decir, la energía se transfiere de un cuerpo a otro, se mantiene como energía que se transfiere, ¿sí? Y su valor total siempre se conserva. Es decir, la energía total del universo se mantiene constante. Lo que sí se van produciendo son manifestaciones de esa energía de una forma u otra. Entonces, resumiendo, la energía se puede convertir de una forma a otra, se puede transferir de una parte del universo a otro, pero siempre se mantiene constante. Las dos formas de energía más comunes, las dos manifestaciones más comunes, son el calor y el trabajo. Esto significa entonces que la energía interna de un sistema se va a manifestar como calor y trabajo. La variación de la energía interna del sistema es el calor transferido y el trabajo transferido. La variación de la energía interna en cualquier sistema es la energía interna final, que vamos a llamar siempre con el subíndice 2, y lo vamos a representar así, menos la energía inicial, que la vamos a representar siempre con el subíndice 1. Un sistema entonces está rodeado por el entorno, esto forma el universo que nosotros estamos estudiando y las relaciones de transferencia de calor tomadas por la Unión Internacional para la Química Pura y Aplicada, que es la convención que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Nos va a indicar que siempre que la energía interna, la variación de energía interna sea positiva, es decir, que la energía interna crezca en un sistema, la transferencia de calor y trabajo van a ser positivos para ese sistema. De manera que siempre que entre calor y entre trabajo a un sistema, el signo que vamos a usar en su valor va a ser positivo. Y cuando un sistema entregue calor y trabajo al sistema, entonces eso es negativo para la energía interna del sistema y esa salida de calor y trabajo van a tener signo negativo. Entonces, calor y trabajo que salen de un sistema, le vamos a colocar siempre el signo negativo. Cuando nosotros estudiamos las expresiones matemáticas que relacionan la energía interna con el calor y el trabajo, nos vamos a encontrar
que matemáticamente pueden haber dos tipos de funciones. Las funciones de estado, que solo dependen de las condiciones iniciales y finales de un sistema, que en este caso, en este esquema, en esta figura, esta imagen que hemos puesto ahí para que ustedes la analicen, son la altura inicial y la altura final que un andinista tiene cuando va ascendiendo a la Aconcagua. Llamamos función de estado a aquellos valores que solo dependen del estado inicial y final en el que nos encontremos. Por ejemplo, la altura en esta imagen es una función de estado porque depende del momento en el que nosotros estemos analizando la posición del andinista. Entonces, este es el estado inicial, función de estado, altura inicial, y este es el estado final, función de estado, altura final. Ahora, si nosotros vemos cómo llega el andinista a la condición, a la altura final, podemos ver que él lo puede hacer por dos caminos distintos. Por este camino A, que es muy vertical y muy dificultoso por las condiciones que tiene, y este camino o trayectoria que es muy suave en su ascenso y muy fácil de transitar, ¿sí? Entonces, el trabajo que realiza el andinista para llegar por el camino A la altura final es un trabajo muchísimo mayor que el que realiza para ir por el camino rojo. Entonces, el trabajo del andinista para ascender es una función de línea, trayectoria o camino, porque depende de las condiciones de esa línea, esa trayectoria o ese camino. Las funciones de estado, entonces, siempre se resumen como que la variación de ese estado es el punto final menos el punto inicial, el valor del punto final menos el valor del punto inicial. En cambio, en las de trayectoria no lo vamos a poder calcular de esta manera y va a depender de cómo sea ese camino, esa trayectoria. Su cálculo es muy difícil, por eso siempre tratamos en termodinámica de usar funciones de estado y no funciones de trayectoria. Y su cálculo lo hacemos a través de funciones de estado. Veamos algunos procesos termodinámicos interesantes que nos sirven para describir los sistemas materiales y sus características energéticas, es decir, la relación de un sistema material, de su transformación, en nuestro caso de los sistemas químicos, y cómo pueden evaluarse para determinar la energía que se utiliza, que se genera en estos procesos. Vamos a definir en sí algunos procesos muy aplicados en química, que son los procesos isotérmicos, que se llevan a cabo siempre a la misma temperatura, los procesos isobáricos, que se llevan a cabo siempre a la misma presión constante, los procesos isocóricos, en los cuales el volumen no varía, es constante, los procesos adiabáticos, en los cuales no hay transferencia de calor, el calor puesto en juego es cero, y los fenómenos o procesos cíclicos, que son aquellos en los que después de haber efectuado el proceso, el estado final es idéntico al estado inicial. Vamos a ver un pequeño ejercicio de aplicación para reforzar bien esta explicación que hemos dado. Tenemos que calcular delta E y decir si el proceso es endotérmico o exotérmico. A ver,
Endotérmico quiere decir que el sistema absorbe calor del entorno. Y exotérmico quiere decir que el sistema libera calor al entorno. ¿Cómo hacemos este cálculo? Sabemos que el primer principio de la termodinámica nos dice que la variación de energía interna es el calor más el trabajo, liberado o absorbido. A ver, si dice que el sistema libera calor, quiere decir que sale energía interna del sistema en forma de calor, de manera tal que el signo que tiene ese calor es negativo. A su vez, hemos dicho que cuando se libera calor, el proceso es exotérmico. Primera pregunta respondida. Cuando el sistema efectúa trabajo, sale del sistema energía interna en forma de trabajo, de manera tal que también aquí el trabajo tiene signo negativo. Reemplazando en la expresión del primer principio de termodinámica, tenemos signo negativo en calor y trabajo. Esto es, delta E es menos 113 menos 39, es decir, un total de 152 kilojoules que son eliminados por el sistema en forma de calor y de trabajo. El sistema entonces perdió energía. Veamos los conceptos de trabajo y de calor que vienen desde la física, ¿sí? Hemos dicho que un sistema realiza trabajo cuando efectúa un movimiento en contra de una fuerza. Esa fuerza se opone al movimiento. Si nosotros vemos este ejemplo acá en la imagen, vemos un señor que está tirando de una roca, ¿sí? Está haciendo una fuerza, este señor, en contra de la roca esta que quiere mover, ¿sí? La roca se quiere quedar y él la quiere poner en movimiento. La fuerza que realiza para desplazarla una cierta distancia, eso es lo que denominamos trabajo. Esto, como depende del camino que siga la roca, si nosotros tenemos un camino muy sinuoso, con muchas rugosidades, altos y bajos, no es lo mismo que si fuera un piso liso. Entonces es una función de línea o de trayectoria, ¿sí? Veamos cómo podemos transformar esto en algo que nos sea útil desde la química. Para eso vamos a ver un sistema gaseoso que ocupa un cierto volumen inicialmente y está sostenido por un émbolo al cual se le realiza una presión para que no se mueva, ¿sí? ¿Qué sucede si el sistema este evoluciona expandiéndose? ¿Sí? Aumenta el volumen en una cierta cantidad delta V. Es decir, para una determinada presión, el volumen del sistema se hizo mayor, es decir, se expandió. ¿Habrá alguna relación entre las fuerzas que están teniendo lugar acá en este recipiente y el desplazamiento con la presión y el volumen? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque fuerza sobre área del área del émbolo es presión y área por distancia o por altura es volumen. Quiere decir que presión por variación de volumen va a ser nuestro trabajo. Esto está expresado en estas ecuaciones matemáticas que nos van indicando lo que acabamos de explicar, ¿sí? Entonces, trabajo es una presión, la presión constante que se ejerce acá, por delta V. ¿Qué sucede? Es un trabajo de expansión, es decir, se ha realizado, el sistema ha perdido energía interna para realizar esta expansión, de manera que a esto le corresponde un signo negativo.
trabajo entonces para cumplir con la convención de signos es menos P por delta B. Vamos a usar siempre esta expresión para trabajo, siempre con ese signo negativo, para poder cumplir con la convención. Acá tenemos entonces, para el trabajo de expansión, el volumen final mayor que el inicial, delta B positivo, por lo tanto el trabajo nos va a dar negativo. El sistema hace trabajo sobre el entorno. Esto lo acabamos de decir, por eso le pusimos el signo negativo. Y para un trabajo de compresión, y bueno, es la inversa. El volumen final es menor que la inicial, delta B es negativo, y el trabajo va a quedar positivo, porque el delta B, que va a tener signo negativo aquí, menos por menos, va a ser más. Y el sistema queda recibiendo trabajo desde el entorno.